Hola, bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y emprendedor. Yo soy Tania Barrera, manager de comunicación de WordTech Capital, y en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Hemos escuchado toda la vida y que muchos piensan que aún es ciencia ficción y que es fantasía, pero está más cercano a la realidad de lo que todos pensamos. El espacio, así es. ¿Y qué tiene que ver el espacio con inversiones? Se preguntarán. Pues hoy vamos a hablar específicamente de economía del espacio y cómo esta industria es una de las más prometedoras con Space Apps, el desarrollo de innovaciones, incluso los negocios que plantean posibilidades en torno a viajes y expediciones espaciales. Para hablar de esto, tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial. Él es Paul Lara, periodista especialista en temas relacionados con economía, finanzas y tecnología, que si me permite comentarlo de esta manera también, él ha desarrollado investigación muy interesante en eSports y la economía del espacio. Bienvenido, Paul, me da muchísimo gusto saludarte. Tania, me da mucho gusto saludarte más a ti, que tenía tiempo que no nos veíamos, y la verdad es todo un placer platicar contigo. Gracias por estar aquí el día de hoy en este tema tan interesante e increíble. Sí, fíjate que es bien interesante hablar, como bien lo comentabas en la introducción, sobre la economía del espacio, porque aunque no lo dudes, hay mucha gente que lo sigue viendo, como bien dices, ciencia ficción, si llegaremos a la Luna. Hoy estamos con la carrera hacia Marte, hacia las ciudades manufacturadas en el espacio, y yo creo que hablar de estos temas es bien interesante porque hay una gran oportunidad de negocio. Hay una gran oportunidad para que los empresarios mexicanos, los emprendedores, pues comiencen a voltear hacia este tipo de negocios, a este tipo de economía, y créeme, hay una gran oportunidad ahí, mi querida Tania. Gracias, Paul. Pues mira, me gustaría iniciáramos un poquito, que me contaras en un par de minutos un poco de ti para que te conozcan y de esta pasión que tienes por la tecnología. Hace poquito estuviste también en Talentland hablando sobre este tema de la carrera espacial y la oportunidad del sector que comentas. También, pues que nos cuentes cómo empezaste a profundizar en este tema. Bueno, rapidísimamente, mi querida Tania, pues yo, como bien lo comentado, pues ya llevo varios años como periodista. La tecnología, pues me encanta desde que soy niño, soy súper fan del gaming, por eso me clavé mucho en el tema de los eSports. Pero pues bueno, en mi carrera como periodística, pues poco a poco fui cayendo en el mundo de los negocios, de la economía, y aunque para serte muy honesto, al principio no era como lo mío, la verdad no me gustaba mucho el tema de los números, no era muy bueno con las matemáticas y todos estos temas, pues poco a poco me fue llegando el gusto, ¿no? Por el tema de la economía. He tenido muy buenos jefes que me han orientado, que me han enseñado cómo se trabaja el periodismo económico y cómo me fui involucrando en el tema del espacio y todo. Fíjate que hace un par de años, justo una empresa de medios china me contrató para hablar sobre las oportunidades que tenía México en el tema del espacio, ¿no? Ellos, tú como bien sabrás, pues también tienen su Estación Espacial Internacional, y digamos que es una competencia en esta carrera que se ha llevado a lo largo de los últimos años con Estados Unidos, con la Unión Europea, con todo lo que se está haciendo actualmente, y pues bueno, los chinos no se han quedado atrás, ¿no? Entonces esta empresa me contrata para hacerles una serie de programas para la televisora china, que aunque no lo creas, tienen mucha gente que los escucha en español, sobre todo en América Latina, y me ofrecen hablar sobre la economía del espacio, ¿no? Era un tema que yo venía escuchando, pero que realmente no me había profundizado y no había leído tanto. Y cuando empecé a leer todo lo que se estaba haciendo, todos los avances tecnológicos que había en este aspecto, las oportunidades económicas y sobre todo cómo México y otros países de la región podrían insertarse en este tipo de negocios, pues me llamó bastante la atención, me empecé a involucrar, empecé a leer más, empecé a tener contacto con personas que estaban involucradas en estos negocios, y me di cuenta que en México hay una gran oportunidad. Existe una empresa en Puebla llamada JLTZ, que es de un mexicano que está impulsando mucho el tema de la creación de satélites, que digamos sería como la primera etapa. Ahorita iremos platicando de las etapas de esta carrera espacial y de todas las oportunidades de negocio que hay de inversión. Pero la primera etapa es como esta, ¿no? Los satélites. O sea, viene un boom fuertísimo que ya comenzó y lo habrán visto con Starlink, con Elon Musk y todos los satélites que están actualmente en el espacio para ofrecer algunos temas, a lo mejor de inicio de telecomunicaciones, pero que vienen grandes negocios ahí para la minería, para la agricultura, para la construcción. Y eso fue lo que me empezó a llamar la atención, de que México es un país que tiene un potencial enorme para sumarse a esta economía. Además de que me enteré que, por ejemplo, en Yucatán, justo donde cayó ahí el meteoro que se supone que históricamente pues, fue el origen de lo que pues, acabó con una época de los dinosaurios, pues fíjate que me enteré que, por ejemplo, en Yucatán, debido a este impacto,
es una área, digamos, muy especial para el lanzamiento de cohetes. Es un área donde lanzar cohetes al espacio van directamente, sin que nada les estorbe, sin que nada los obstruya. Y ahí hay una gran oportunidad que yo creo que poca gente conoce, inclusive yo creo que del gobierno mexicano, de que hay muchas empresas interesadas en invertir en México para traer una base de lanzamiento. Lo cual, pues bueno, imagínate que tuviéramos un tipo Cabo Cañaveral aquí en nuestro país. O sea, el nivel de negocio que podríamos crear con este tipo de lanzamientos, pues sería genial, ¿no? Y yo creo que esto fue lo que me empezó a llamar un poco la atención, Tania, sobre todos los aspectos económicos, tecnológicos, todo lo que viene en robótica, todo lo que viene con telecomunicaciones. Yo creo que eso fue como la espinita que me empezó a picar ahí para meterme mucho en el tema de la economía del espacio. Es que sí, todo lo que comentas es súper interesante porque pareciera ser, o más bien yo creo que muy pocas personas saben o comprenden el potencial que tiene México en la industria aeroespacial, que somos, pues si no te diría, pues una potencia, sí somos una parte muy importante de la industria, que tiene muchísimo potencial, que hay mucho valor, Claro. mucho talento, muchas empresas como las que estás comentando, y el tener ya como que la gente tenga en el radar que puede poner una estación espacial o de lanzamiento aquí en Yucatán, para que sea medio profético el asunto, creo yo, pero es muy, pues es muy importante. La gente tiene que saber que existe esta oportunidad. Claro, y fíjate que es bien interesante porque si nos vamos un poco hacia la historia, pues Ujú, bueno, tenemos ya antecedentes importantes de México participando en el espacio. Pues está Rodolfo Narivela como el primer astronauta mexicano que llegó al espacio. Después está José Hernández, el michoacano, que también pues viajó al espacio. Tenemos hoy en día pues también a las mujeres participando en este negocio, que ujú. aunque la actual mexicana que viajó al espacio, digamos que lo ganó a través de un premio, de un concurso que se hizo, pues lo cierto es que ella ya está trabajando en la NASA, y hay gente que está trabajando, mexicanos que están poniendo su granito de arena en el sector, por ejemplo, de creación de satélites, de creación de rovers para llegar al espacio, a la Luna, a Marte. Y pues México ya tiene un granito de arena, ¿no? Desde hace varios años en estas carreras. Y lo interesante es que, por ejemplo, se acaba de lanzar la misión Artemis 1, que aunque no fue tripulada por humanos, solamente iba, digamos, la nave sola. Lo cierto es que, pues, esto arranca ahora sí lo que es la nueva carrera espacial, porque aunque mucho se había hablado de SpaceX, de Blue Origin, estas empresas estadounidenses, los rusos, los japoneses, los europeos, pues lanzando ya sus primeros cohetes como de prueba, lo cierto es que la primera digamos, trabajo espacial que se hace rumbo a la Luna después de más de 70 años de que no se había regresado a la Luna, 50 si no mal recuerdo, creo que me estoy yendo muy arriba, creo que fueron 50 años que se cumplieron justo en agosto, a mediados de este mes se cumplieron 50 años que el ser humano no regresaba a la Luna. Pues esta primera, digamos, proyecto que se está llevando a cabo entre la NASA, Lockheed Martin, que es la empresa de defensa, Blue Origin de Jeff Bezos e inclusive Elon Musk con SpaceX, todos están involucrados en esta nueva carrera espacial, donde ya se mezclan los gobiernos con las empresas, pues Ujú. marca la nueva carrera rumbo a la Luna, que se espera llegar ahí entre 2030 y 2035 para de ahí partir a Marte. Y yo creo que ahí es donde la economía del espacio comienza a ser bastante atractivo para las empresas, ¿no? Esta industria actualmente tiene un valor aproximadamente de 400 mil millones de dólares, pero se espera que para 2040 sea 3 veces más, ¿no? Y te decía yo al inicio, empezamos platicando sobre satélites, sobre cómo toda esta gran pues masa de equipos que estarán rondando la atmósfera y la parte entre la Tierra y la Luna, pues vendrán un montón de servicios que se van a poder utilizar. Y te decía yo, por ejemplo, esta empresa poblana JLTZ, pues bueno, a finales de este año justo va a mandar una flota de satélites con los cuales se van a empezar a ofrecer servicios para empresas mexicanas, por ejemplo, en el sector de la construcción. Tú vas a poder Ujú. ver desde el espacio y con inteligencia artificial y todo lo que hoy en día está tan de boga con el Big Data y todo esto, por ejemplo, saber en qué partes de un territorio, en un estado, en un municipio, puedes construir sin que venga la inundación, ¿no? Sin que sea tierra que en un determinado momento se vaya a ablandar y vaya a hacer inservibles estas casas. O por ejemplo, si es una zona donde pues es altamente sísmica,
¿no? Como podría ser aquí en la Ciudad de México y algunos otros estados donde acostumbramos a ver estas noticias de sismo, ¿no? O, por ejemplo, en la minería, ¿dónde es factible que con inteligencia artificial desde un satélite puedas ver si hay litio, que es el mineral, el oro blanco que hoy en día se va a estar en muchas partes del mundo, ¿no? O, por ejemplo, los incendios, ¿no? Que son áreas donde cada año tenemos en California y en algunas otras partes del mundo incendios recurrentes cada año, ¿no? ¿Cómo detectar esto a través de satélites? ¿Cómo comenzar a manejar las ciudades inteligentes, las redes de 5G o quinta generación que comienzan ya a pulular en varios países? Pues se van a conjugar con todos estos satélites para comenzar, digamos, esta primera etapa de la economía del espacio, Tania. Pero imagínate y ve más allá. Hay dos visiones de lo que podría ser la conquista del espacio, ¿no? La primera la hemos escuchado a través de Elon Musk, que es tratar de llegar a Marte, terrificar el planeta rojo, lo cual es bastante complicado, y por ahí Jeff Bezos dice, no, es que llegar a Marte es casi imposible. Nosotros estamos pensando en crear ciudades manufacturadas en el espacio. Si alguien vio la película de Elysium, donde pues, hay ciudades ya en el espacio, ese es el ejemplo más recurrente de lo que se podría ejemplificar, valga la redundancia, cuando hablamos de ciudades manufacturadas en el espacio, ¿no? Y hablamos de la Luna como una primera parte de la conquista para poner infraestructura que de ahí nos ayude o a crear estas ciudades en el espacio o ir rumbo a Marte, ¿no? Y si te pones a pensar todo el aspecto económico que existe, todas las oportunidades que hay, pues México ahí tiene una gran posibilidad de irse involucrando, ya sea en la creación de productos para satélites, para sumar algunas refacciones o creación de refacciones, convertirnos en un país manufacturero como ya lo somos hoy en el sector automotriz. Claro. Pero imagínate que tengamos esta manufactura en Querétaro, en el Bajío, en Guadalajara, en Monterrey, donde podamos no solamente crear automóviles o temas de satélites, ¿no? Sino que ya participemos muy de lleno en la creación de todas estas tecnologías que van a llegar al espacio, ya sea en materiales de construcción, ya sea en temas de telecomunicaciones, en capacitar gente, porque va a haber gente que va a tener que viajar allá para comenzar a colonizar y a terrificar primero la Luna y después otros planetas. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad que desde el punto de vista económico y de inversión y de negocios, pues si la dejamos escapar, mi querida Tania, nos va a pasar como en otras carreras tecnológicas que nos quedamos fuera, ¿no? Que nos quedamos atrás o fuera por completo, ¿no? Totalmente. Así es. Sí, estos ejemplos que estás poniendo, bueno, más bien no ejemplos, sino estas áreas o líneas de negocio que estás poniendo son muy importantes comentarlas porque parece como si fuera algo muy lejano, como que no tiene nada que ver con nosotros, como que nada que tengamos que ver en ese material, en ese aspecto, pero no, todo lo contrario, y son cosas que estamos usando o que podemos usar del día a día en esta primera etapa que comentas de los satélites y cómo pueden ellos, o sea, esto mejorar nuestra vida aquí abajo, ¿no? Primero, aquí en la Tierra, para empezar. Y luego, pues, cómo nos vamos para seguir más adelante en el espacio, seguir colonizando y seguir expandiendo. Es una oportunidad de negocio que no se vuelve un mar de oportunidad, sino un espacio infinito. Sí, claro, ¿no? Y fíjate que es bien interesante ver cómo se van superando estas etapas, porque como decíamos al principio, aunque esto parece ser de ciencia ficción, lo cierto es que ya es una realidad, ¿no? Hace un mes aproximadamente estaba yo en un evento justo de economía del espacio, un evento que hace Amazon en Las Vegas, que se llama Remars, así como parece ser que dice Mars, pero es Machine Learning, Artificial Intelligence, Robotics and New Services, ¿no? O sea, eso es lo que significa Mars. Y te das cuenta que los emprendedores que yo veía en esta exposición, en estas conferencias de 3 días, pues son chavos bien jóvenes que van acompañados también de gente experta ya en los temas. Es decir, hay esta gran mezcla que yo creo que es lo que le hace falta a muchos emprendimientos en el mundo, sobre todo los mexicanos, donde hay muchos chavos que tienen ideas muy claras de cómo empezar a utilizar la economía del espacio y estos satélites para temas de cambio climático, para temas de seguridad nacional, para el tema de cómo crear ciudades inteligentes. Inclusive veía una empresa que me llamaba bastante la atención, Tania, que era increíble lo que hacían, ¿no? Imagínate tener satélites en el espacio que limpian a los otros satélites. Es decir, cuando estos satélites de pronto ya se quedan en desuso y que se convierten en basura espacial, pues cómo recogerlos a través de otros satélites que están volando, que salen con manitas así como de robots, como si estuvieras viendo los supersónicos, algo así,
que la verdad los ves así súper muy del futuro, pero ya es algo que se está trabajando, ya es algo que se está probando y que yo no dudo que en unos 2 o 3 años comencemos a ver los primeros intentos de tener estos satélites ya en el espacio limpiando basura espacial, ¿no? Y hay otras empresas y otros chavos que, por ejemplo, están viendo un tema bien interesante, Tania, que tiene que ver con el tema de las leyes y las regulaciones, ¿no? Porque siempre nos ponemos a pensar, ok, Estados Unidos tiene sus leyes, los europeos las suyas, México las suyas, pero ¿quién dice qué se puede poner y qué no se puede poner en el espacio, ¿no? Porque el tema de esta carrera sobre por quién va a generar el mayor número de satélites, que empieza a ver que, pues, Elon Musk, por ahí tengo una gráfica donde te dice más o menos cuántos satélites se van a tener en el corto mediano plazo, que va a ser un nivel impresionante de satélites los que vamos a ver en el espacio, y de pronto dices, bueno, ¿y quién dice qué parte de la atmósfera o de la estratosfera vas a poder tú colocar satélites, ¿no? Y cuando se ¿Quién convierte regula? en algo... ¿Quién controla? Exacto. ¿Quién regula y quién controla todo eso? ¿Quién va a regular y quién va a controlar lo que comienza a colocarse en la Luna como infraestructura, ¿no? O quién en un futuro muy corto plazo va a regular y va a imponer qué se puede construir en Marte, ¿no? Y siempre, pues bueno, él dice, el primero que llega es el primero que manda, ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día, pues no se sabe quién va a llegar primero, ¿no? O sea, hablamos mucho de Elon Musk, de Space, de Jeff Bezos y todo, pero los chinos, los europeos, los japoneses también están haciendo sus cosas, ¿no? Sí. Entonces viene un tema bien importante de carreras que tienen que ver, que poco podrías decir tú, bueno, ¿qué tiene que ver la contabilidad? ¿Qué tiene que ver los abogados para las carreras espaciales? Pues bueno, ya vienen todos estos temas de regulación y de pronto dicen, bueno, va a ser la ONU quien organice la regulación, pero hay países que no pertenecen a la ONU y que van a querer subirse a esta carrera espacial, y ahí vienen todos estos problemas y todos estos temas que habrá que ir resolviendo y que se convierten en algo interesante inclusive para subirse como economista, como inversionista, hacia crear estos nuevos talentos, Tania. Sí, fíjate que ahorita que tocaste el tema de los inversionistas, me gustaría que nos fuéramos un poquito más para allá. Precisamente la oportunidad que esto representa, ya comentamos que el emprendimiento, ¿no? Que por cierto me vuela la cabeza el tema de que me digas que ya hay cosas que se pueden ver dentro de 2 o 3 años, como esto de la limpieza de los satélites, es ya, o sea, es mañana, claro. va pronto, ¿no? Entonces, la oportunidad que tiene el sector de crecimiento, la oportunidad que representa para los inversionistas, que a lo mejor en este momento pues no se va a ver un beneficio inmediato, no son inversiones a largo plazo, son inversiones en las que tiene que entrar también el capital privado y que nosotros como fondos tenemos que demostrarle y compartir con los inversionistas pues este conocimiento que nos estás dando para que vean la oportunidad que puede generar una empresa que igual y pues evidentemente no te va a decir, sí, al año ya soy 100% rentable, pero sí dentro de 5 años a lo mejor es la empresa que lidera cierto sector para el crecimiento de primera, segunda o tercera etapa o las etapas que tengan que ser de crecimiento espacial. Claro, fíjate que es bien interesante este tema porque pues todas esas empresas que hoy en día están invirtiendo en la economía del espacio, lo cierto es que tienen que trabajar de cerca con los gobiernos. Se hablaba mucho de que la carrera actual era con las empresas y los gobiernos se quedaban de lado. Hoy en día invertir en el espacio es mucho más sencillo que hacerlo hace 30 o 40 años, ¿no? Los precios, por ejemplo, se han reducido bastante gracias a las invenciones actuales de que hoy puedes mandar un cohete a la luna o al espacio y puede regresar y aterrizar, ¿no? Anteriormente todos estos gastos que se hacían en combustibles, en cohetes, pues eran dinero que se perdía, sí, ¿no? ya nunca más lo volvieras a ver, material perdido. Exactamente. Hoy en día se han ahorrado tanto dinero las empresas y los gobiernos que hoy en día es bien factible invertir, ¿no? Tenía un dato que, por ejemplo, decía ahí que lanzar un satélite al espacio, te estoy hablando de hace 20, 30 años, costaba pues 80% más de lo que cuesta hoy en día lanzar un satélite, ¿no? Y hoy hay países como México que de pronto hacen alianzas con la NASA, con SpaceX, con otras empresas como los rusos, y mandábamos nuestros satélites al espacio, ¿no? Hoy es bien factible mandar este tipo de artefactos para comenzar a crear todas estas economías que te decía yo para cambios climáticos, agricultura, construcción, cambio climático, seguridad, ciudades inteligentes. Y las empresas que han comenzado a invertir, pues aunque lo ven todavía, como bien lo dices, una rentabilidad o un retorno de inversión a un corto o largo plazo,
lo cierto es que estas empresas que comiencen a ver hacia el futuro, como lo ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, pues son las que empiezan a tener ciertos beneficios económicos en el corto y mediano plazo, ¿no? Y la verdad es que hoy invertir en estos emprendimientos, en estas nuevas pues economías en las cuales poco a poco empiezan a crearse carreras, comienzan a crearse empresas pequeñas que a lo mejor empiezan muy pequeñas construyendo alguna pieza para un satélite, alguna pieza para un cohete. Lo cierto es que pues con esta transferencia tecnológica que se empiezan a tener, pues yo no veo difícil que México se convierta en el corto o mediano plazo. Si hay empresas que realmente quieran invertir, si hay realmente pues la capacidad de los gobiernos de ver hacia adelante y no quedarnos encerrados solamente creando refinerías que ya no son un futuro o creando pues aeropuertos donde ya no hay donde son zonas que no son factibles de invertir, pues lo cierto es que ahí está una gran potencial de crear en México una gran empresa de economía del Estado que, como bien lo decías tú, pues tiene que ser de manera conjunta, ¿no? Inversión privada, inversión de gobierno, y si esto lo conjuntamos y lo vemos como un potencial negocio para México, créeme, Tania, que tenemos una gran capacidad de ser un país que en un corto o mediano plazo nos convirtamos en importante para la economía del espacio y que, por supuesto, generemos economía para nuestro país y empleo, ¿no? Que yo creo que es lo que hace falta en México. Sí, por supuesto. Y esto que también comentas es fundamental, porque el hecho de que se vea a México con un potencial tan grande en un tema tan dinámico, tan complejo, tan nuevo, tan vanguardista, es muy importante porque, pues, como bien dices, hay muchas cuestiones que vemos de manera tradicional que tienen que seguir sobreviviendo, los emprendimientos tradicionales tienen Claro. que seguir avanzando para que sean el motor de la economía, pero también está esta otra parte que también genera empleos, que también genera que de hecho, si a lo mejor yo tengo algún dato complicado ahí, pero pues es una de las, incluso desde la cuestión automotriz, pero también la cuestión aeroespacial es un tema muy importante dentro de la economía del Bajío. Es, yo creo que uno de los principales pilares de la economía del Bajío de nuestro país y que puede seguir desarrollándose y que tenemos el talento, como lo comentábamos al principio, como el de esta chica que se fue a trabajar a la NASA y que como ella hay muchísimos jóvenes que tienen todo el potencial, que están dándole con todas las carreras, que ya manejan unos niveles de tecnología completamente diferentes y que pueden generar a México una gran oportunidad a nivel, para inversionistas a niveles nacionales, pero también a nivel internacional y espacial. Claro, fíjate que ahora que comentabas que estaba ya en Talentland, me tocó ver una plática de esta chica Katia Chazarreta, que es la mexicana Ujú. que voló al espacio, Sí. que aunque por ahí hay muchas críticas de que si llegó al nivel del espacio para poder convertirse en astronauta y que no son astronautas porque nada más llegaron a cierto nivel, lo cierto es que pues el trabajo como el que ella está haciendo en la NASA nos pueden abrir bastante los ojos a los mexicanos de que sí se puede, ¿no? Y no solamente tienes que viajar a otros países, sino a través del desarrollo y de la inversión que se puede hacer en nuestro propio territorio, podríamos comenzar a crear todos estos tipos de artefactos, ¿no? Yo creo que hay algo importante que nos ha dejado la pandemia, todo este tema de cerrar las fronteras por una enfermedad como lo vimos con el COVID-19, que fue de pronto las cadenas de logística de distribución, ¿no? Si ya estamos viendo, por ejemplo, un cambio importante donde dicen, a ver, México puede formar parte de la cadena de suministro y creación de semiconductores o chips, que ya lo vimos con empresas de Estados Unidos que quieren invertir en el país. Yo no veo nada lejano, Tania, que dentro de muy poco tiempo, empresas como Lockheed Martin, por ejemplo, como el mismo SpaceX, como el mismo Blue Origin, volteen a México, teniendo en cuenta lo que te decía de que Yucatán puede ser una muy buena zona para el despegue de cohetes, y de pronto digan las empresas, tenemos que invertir en México porque allá hay la opción, hay obra hay mano de obra calificada, hay materiales como el litio que se va a utilizar bastante para la creación de baterías, no solamente eléctricas para los automóviles, sino para los artefactos que se van a estar lanzando al espacio, para satélites, para etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que así como estamos viendo actualmente un cambio en el paradigma automotriz y aeroespacial, como bien lo comentabas tú, donde se están trayendo líneas de producción a México para crear autos eléctricos, transformando poco a poco las industrias que estábamos acostumbradas a ver con combustibles, yo creo que dentro de muy poco
a lo mejor alguna empresa de estas fabricantes de automóviles o de helicópteros o de piezas para el tema de la aviación, de pronto digan, oigan, ¿por qué no llevamos una línea de producción para crear satélites en México? O para crear estas partes de los cohetes que va a utilizar SpaceX, Blue Origin, o llámese la empresa que quieras de cualquier parte del mundo, ¿no? Ahí está la gran oportunidad si nos damos cuenta que hoy en día pues el mundo está cambiando, se está transformando y nuevas economías están surgiendo. Hoy en día ya vemos empresas mexicanas importantes en el sector de la robótica, por ejemplo, ¿no? Que ya empiezan a trabajar y ya empezamos a crear nuestros propios robots. Así como vamos viendo y vamos evolucionando, creo que podemos irnos insertando rápidamente en el tema de la economía del espacio si no desperdiciamos todas estas opciones que hoy en día vamos viendo, ¿no? Y sobre todo si los gobiernos empiezan a ver y empiezan a voltear y apoyar a sus emprendedores, ¿no? Porque si algo, yo creo desde mi punto de vista, y sé que no estamos politizando este programa, pero si algo ha hecho mal este gobierno es de pronto quitar estos programas de apoyo a los emprendedores mexicanos, ¿no? Y los que había y que funcionaban bien o funcionaban mal, como sea, pero estaban, ¿no? Y se apoyaba al emprendedor mexicano. Hoy en día yo creo que quitar estos programas y volverlos a reactivar con una visión más de realmente ver hacia dónde van jóvenes construyendo el futuro y no darles trabajos que realmente no son para el futuro. Yo creo que si nos empezamos a abocar en un trabajo donde los gobiernos se asocien con las universidades con las empresas y las empresas con los inversionistas, podemos insertarnos de una manera súper rápida en esta economía del espacio y sobre todo impulsar un negocio que yo creo que va a crecer fuertísimo en los próximos años y que ahí tenemos una oportunidad también. Pues sí, gracias, Paul. La verdad es que lo que ya lo oyeron aquí de la voz de Paul Lara, pues que tenemos una gran oportunidad, que tenemos que crear sinergia de colaboración entre todas las áreas participantes para que realmente podamos funcionar y que podamos ir más allá de las oportunidades, que ganemos nuestro espacio dentro de esta carrera espacial. Paul, me encanta la idea, me fascina la plática, creo que podríamos extenderlo 2 horas, lamentablemente ya estamos sobre el tiempo, pero me gustaría que si tienes algo más que comentar, si puedes comentarnos también en un inmediato plazo, ya comentaste varias cosas, pero en un inmediato plazo, ¿qué le espera a México en esta carrera? Claro, rapidísimo. Yo creo que la palabra ideal que acabas de mencionar tú es tener nuestro espacio en el espacio, ¿no? México tiene que ganarse ese espacio. Lo que creo que viene rápidamente y donde podemos comenzar a invertir es ver hacia la Luna. Ahorita vamos hacia la Luna en una primera etapa de carrera espacial. Se espera que para 2030 tengamos a los primeros humanos de vuelta en la Luna, donde en los próximos 5 a 10 años estaremos construyendo la infraestructura que nos llevará a Marte, nos llevará a construir ciudades en el espacio. Pero ahí hay una gran oportunidad. Carreras, hay que voltear a ver mucho el tema de la robótica, el tema de la astronomía. Aunque no lo crean, la astronomía va a ser básica para esto. Temas de contabilidad, temas de robótica. Muchas de las carreras nuevas que se están hoy impulsando, hay que agarrarlas como chavos que están escuchando este programa y que están pensando en qué estudiar, porque ahí vienen las carreras del futuro. Ya hay universidades que las están implementando, ya hay personas que están viendo hacia adelante, y yo creo que ahí está nuestra oportunidad. Hacer esta conjunción que tú nos platicamos rápidamente, Tania, entre empresas, gobiernos, inversionistas y estudiantes de universidades, para poder crear toda una industria en México que nos haga ganarnos este espacio en el espacio, mi querida Tania. Muchísimas gracias, Paul. Espero que no sea la última vez que platiquemos de este tema. La verdad es que es muy interesante. Creo que además es muy revelador, por decir, si puedo usar ese adjetivo, revelador también para los inversionistas. El tema de decir, oye, pues sí, claro, hay potencial, sí podemos hacerlo, sí hay una oportunidad de mercado ahí interesante. No es que sea algo ajeno a nosotros, sino todo lo contrario. Te agradezco muchísimo, Paul, este espacio. Esperamos tenerte muy pronto de vuelta en este podcast. Claro que sí, Tania, con mucho gusto. Y nada más déjame dejar un mensaje final. Claro. Confianza, yo creo que es la palabra que nos hace falta a los mexicanos. Confiemos en nosotros mismos, las empresas confíen en los emprendedores y los emprendedores confíen en los talentos que pueden generar y no dejen de lado las invenciones o los proyectos que tienen solamente porque de pronto no invierten en ellos, ¿no? Yo creo que este trabajo es de largo aliento, es como subir una montaña y el que se cansa se queda, pero hay gente que siempre se esfuerza más y llega a la cima, y yo creo que la carrera al espacio es una de estas carreras donde hay que esforzarnos y hay que tenernos confianza. Muchísimas gracias, Paul. Este mensaje es maravilloso. Nosotros siempre impulsamos a los inversionistas a que deben creer y tener confianza en los emprendedores, porque ellos son quienes sostienen la economía y son el futuro de toda esa nueva economía, la economía del espacio también.
Muchísimas gracias, Paul. Esperemos tenerte pronto nuevamente por acá. Muchas gracias, Tania, a ti y a todo el equipo. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio. A todos nuestros escuchas, Paul, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gusto. Muchas gracias también a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de Worth It Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como worthit.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.